Hola amigos, mi nombre es Rafael Maldonado y ahora veremos los principios y leyes del entrenamiento deportivo. Nuestro objetivo será caracterizar los contenidos que distinguen los principios del entrenamiento deportivo. Abordaremos los siguientes contenidos como la sistematización, la relación entre trabajo, descanso, veremos el aumento gradual de la carga, la especialización, la orientación hacia el logro más elevado, la unidad entre la preparación general y la preparación especial, la continuidad, las variaciones ondulatorias de la carga, la especialización y los principios didácticos del entrenamiento deportivo. Vemos ahora el primer principio que se refiere a la sistematización. Nos dice que cada entrenamiento anterior se materializa sobre la base de la huella anterior, de manera que los nuevos hábitos somáticos y vegetativos se forman sobre la base de hábitos que fueron anteriormente adquiridos. A esto nos nace una pregunta que se refiere a qué se llama entonces el nombre de huella biológica o fenómeno de huella. Nos dice que son los cambios fisiológicos, bioquímicos, psíquicos positivos operados en el organismo del atleta, como consecuencia de la carga aplicada y que permanecen en este durante un periodo dado. Entonces, tenemos algunos rasgos de este principio, en el que se refiere al enfoque sistemático del entrenamiento, donde el deportista tiene un nivel inicial antes de aplicársele el entrenamiento. Luego de habérsele suministrado una carga, esa carga provoca una transformación orgánica sobre los diferentes eslabones y sistemas orgánicos. Como consecuencia de esto se obtiene un nivel superior de forma o realización del deportista, que también se le llama con el nombre de supercompensación. De todas maneras, se parte de la consideración y las transformaciones orgánicas que son producidas por la repetición de la carga, considerándose que precisamente la repetición de las cargas interconexa relaciones entre sí, facilitando este output superior o supercompensación. Pasamos ahora al principio de la correcta relación entre el trabajo y el descanso. En esto tenemos la fase de supercompensación, donde representa la realidad biológica del síndrome de adaptación, donde sus sustancias perdidas de forma acumulada se superrecuperan en el tiempo de descanso o en una magnitud superior a su descenso, como mecanismo de la adaptación biológica del hombre a los diferentes cambios de medio, también llamados como carga o estímulos. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo en lo que se refiere a la ley de la sobrecarga. En este vamos a medir la forma física sobre el tiempo. Partimos entonces desde un punto inicial en donde somos estimulados y en el tiempo nos fatigaremos. Poco a poco llegaremos a un punto donde vamos a descansar y que luego de ello nos compensaremos, pero cuando ya logremos recuperarnos bien, nos supercompensaremos. Ahora veremos el efecto retardado de la carga, que nos dice que es el cambio que experimenta el organismo al culminar una unidad o sesión de entrenamiento. Nos nace la pregunta entonces, ¿qué viene a ser la unidad de entrenamiento? Pues la unidad de entrenamiento parte de una sesión como un objetivo particular y tenemos algunos ejemplos. Una unidad técnica o una unidad de acondicionamiento o una unidad de resistencia a la fuerza, etcétera, etcétera. Y ahora bien, una sesión de entrenamiento, ¿a qué se refiere? Se refiere a una unidad de entrenamiento independiente con un objetivo en particular. La sesión está compuesta por una o varias unidades.
Ahora veremos el efecto acumulado de la carga. Para los efectos del proceso del entrenamiento y al irse sumando una serie de efectos inmediatos y retardados, como consecuencia de la aplicación de un número dado de sesiones y unidades de entrenamiento, el organismo es capaz de transformarlos en un efecto de mayor magnitud, denominado efecto acumulado de la carga, que tiene sus bases en el fenómeno de huella y en la llamada fase de supercompensación, que viene a ser el resultado de la suma en el organismo de todos los efectos de entrenamiento. Y entonces tenemos este pequeño cuadro en donde se representa la sobrecarga progresiva. Si bien es cierto, vemos la variabilidad de las diferentes cargas en donde cada vez se supercompensa de manera progresiva. ¿Sí? Y luego también veremos cuando tenemos una fase incompleta de recuperación. Veremos que también se da una dinámica variable, pero no logramos aquella supercompensación. Si bien es cierto, vemos no diferencia porque tenemos una recuperación incompleta. Pues ahora pasamos a las bases del entrenamiento, en donde nos dice que el cuerpo es capaz de adaptarse a las diferentes cargas del entrenamiento o también estímulos. Las cargas de entrenamiento de intensidad y tiempo correcto provocan una supercompensación. Las cargas de entrenamiento que aumentan progresivamente provocan repetidas supercompensaciones y altos niveles de forma física. No existe mejora física si la carga es simple, siempre gradual. No existe mejora en la forma física si la carga es siempre igual o muy distanciada. El sobreentrenamiento o adaptación incompleta se produce cuando las cargas de entrenamiento son demasiado grandes o muy cercanas. La adaptación es específica a la naturaleza particular del entrenamiento. Aquí tenemos un pequeño cuadro de la regeneración de varios sistemas y sus funciones, que por ejemplo parten de la cantidad y también en el tiempo. Si nos damos cuenta, la línea verde representa a la regeneración a corto plazo, en donde tenemos nuestro gasto energético, el ATP, y la línea roja, esta de aquí, que viene a ser la regeneración a mediano plazo, y el azul, la regeneración en el largo plazo, donde dentro de los sistemas energéticos que consumimos en el pequeño a corto plazo, pues lo que consumimos es el ATP. Ponemos de manifiesto el glucógeno a mediano plazo, y en el largo plazo tenemos a las enzimas, ¿sí? O también tenemos la regeneración en el componente biológico, en donde vemos cómo se pone de manifiesto en el tiempo los diferentes enzimas desechadas, proteínas destruidas. Ahora tenemos la regeneración de los componentes biológicos. Duración de la regeneración de los componentes biológicos luego de una carga alta. Entonces vamos a ver que tenemos un tiempo en el que las enzimas desechadas vemos que es mayor a las proteínas disminuidas. También comparando con la energía reducida depositada, el déficit de agua y el de lactato. Aquí tenemos un ejemplo en donde vemos la potencia del rendimiento actual, y aquí está su porcentaje,
con los diferentes entrenamientos básicos, la transición, el límite de la capacidad del rendimiento y la sobreexigencia temporánea, nos damos cuenta que en nuestra primera entrenamiento básico la reacción no específica. Luego pasamos a la reacción orgánica alta, si nos damos cuenta que llega a su máximo de activación del sistema inmunológico, para luego en la sobreexigencia del sistema inmunitario. Entonces ahora vamos a ver algunas características básicas de la correlación entre la carga y el descanso. En un primer punto, el deportista no realiza todos los entrenamientos en condición en pleno establecimiento de la capacidad del trabajo. Periódicamente se permite la suma del efecto de unos cuantos entrenamientos en una situación de falta parcial de restablecimiento. El sentido de esto consiste en plantearle al organismo exigencias muy grandes y obtener en consecuencia un potente auge de la capacidad de trabajo durante el siguiente descanso. Según se confirma, la experiencia de la práctica deportiva y de los datos experimentales de los últimos años, de tal régimen de las cargas de entrenamiento puede considerarse racional en ciertas condiciones. Ahora bien, tenemos el esquema de áreas del rendimiento. Aquí nos damos cuenta, tenemos un porcentaje, ¿sí?, del cual nos dice que tenemos el rendimiento automatizado, más o menos llegamos hasta un 20%, luego pasamos a la disposición fisiológica y prácticamente estamos en una reserva normal, más o menos entre el 50 al 60%. Luego nos vemos que también tenemos el umbral de movilización, en donde las reservas protegidas automáticas se encuentran desde un 65 a un 100%. Todo esto va a ser la capacidad de rendimiento absoluto en lo que se refiere este esquema de las áreas del rendimiento. Ahora bien, vamos a ver la dependencia de tiempo de adaptación. Nos damos cuenta que la adaptación al estímulo sobre el tiempo. Empezamos en una primera fase de introducción de la carga del estímulo, luego pasamos a la fase rápida de adaptación del estímulo, pero llegamos a un punto de umbral, ¿sí?, donde se produce nuestra fase de estancamiento y tenemos que en el tiempo descansar para otra vez adaptarnos.